En la boda de mi nieta, mi propio hijo me puso una tarjeta que decía, la anciana que paga todo. Sentí una humillación tan profunda, pero no sabían que mi difunto esposo me dejó un arma secreta, una cláusula en su testamento millonario que lo cambiaría todo. Sus sonrisas se borrarían muy pronto. Iban a arrepentirse de cada una de sus crueles palabras. Antes de continuar, suscríbete al canal y cuéntanos desde dónde estás escuchando en los comentarios. Me llamo Isabel. Tengo 65 años. Siempre pensé que, con mis hijos criados, ya no tendría nada de qué lamentarme en esta vida. Pero un día me di cuenta de que hay cosas que, por mucho que se den, no siempre se devuelven. Mi Fernando. Mi querido Fernando. Hace ya 3 años que se fue, y el vacío que dejó en esta casa de Sevilla es un eco constante. Una casa que, antes, rebosaba de vida, de risas, de ese olor a jazmín y a guiso casero que tanto le gustaba. Ahora, la mayoría de los días, solo huele a mis recuerdos. Pero este día era diferente. La boda de Sofía, mi nieta, la hija de mi Antonio. Se suponía que sería un día de alegría pura, de verla radiante, de sentir el calor de la familia. Y, por un momento, así fue. Recuerdo la mañana. Me miré en el espejo, en ese mismo espejo donde tantas veces me miró Fernando. Tenía 65 años, sí, pero quería estar presentable. Elegí el vestido azul pálido que a él tanto le gustaba, el que me regaló por nuestro 30º aniversario. Cepillé mi cabello plateado con esmero. Incluso me puse un toque de aquel perfume, el último que me dio, antes de que el cáncer se lo llevara. Estás hermosa, Isabel, me dije al reflejo. Podía casi oír su voz, sentir su presencia a mi lado. Fernando siempre fue mi ancla, mi refugio. La ceremonia en la iglesia de San José fue, de verdad, conmovedora. Sofía bajaba por el pasillo central, su rostro brillando con una felicidad que me encogió el corazón. Antonio, mi hijo, la llevaba del brazo, con un aire de orgullo que casi me hizo olvidar las asperezas. Hasta Elena, mi nuera, parecía conmovida de verdad. Por unos instantes, todo parecía estar bien en el mundo. Pero, ya saben, las cosas rara vez son lo que parecen. Todo cambió en la recepción, en el gran salón del Hotel Gran Vía. Me acerqué a la mesa donde se recogían las tarjetas de nombre y las mesas asignadas. Una joven, muy amable, sonrió mientras buscaba entre las tarjetas. Aquí tiene, señora Isabel, me dijo, entregándome mi tarjeta. La tomé, esperando leer, Isabel, abuela de la novia. En lugar de eso, en elegante caligrafía, decía, la anciana que paga todo. Mi mano se quedó congelada en el aire. Seguramente, un error. Un malentendido. ¿Ocurre algo, señora?, preguntó la joven, notando mi expresión. Forcé una sonrisa. Parece que ha habido una confusión con mi tarjeta de nombre. Ella se inclinó para ver, y sus ojos se abrieron de par en par. Oh, lo siento muchísimo. Permítame buscar otra. Está bien, dije, rápidamente. No quería montar un escándalo en la boda de Sofía. Ya hablaré con mi familia. Me puse la tarjeta ofensiva en el vestido. Mis mejillas ardían, no solo por la vergüenza, sino por una punzada de rabia que empezaba a crecer. ¿Había aprobado Sofía esto? ¿Antonio? ¿Elena? ¿Quién había pensado que esto era apropiado o divertido? Durante el cóctel, intenté disimular, charlando con otros invitados que, o no se dieron cuenta de mi tarjeta, o fueron demasiado educados para mencionarla. Entonces, oí una conversación que me heló la sangre. ¿Viste la tarjeta de la abuela?, susurró alguien con una risita. Elena dijo que les pareció graciosísimo. Otra voz respondió, riendo, parece que es su cajera automática personal.
Me alejé rápido. Mis manos temblaban. Justo en ese momento, Antonio me vio. Me hizo señas para que me uniera a un grupo de invitados muy bien vestidos. Mamá, me llamó, su voz resonando en el salón. Ven a conocer a don Carlos y doña Ana. Papá solía jugar al golf con don Carlos. Me acerqué con desgana. Don Carlos me resultaba vagamente familiar. Quizás un antiguo socio de Fernando. Mamá, ellos son don Carlos y doña Ana, dijo Antonio, y luego añadió, con una risa que me taladró el alma, mamá, nuestra cuenta bancaria andante. La sonrisa de doña Ana se desvaneció un poco al ver mi tarjeta. Don Carlos parecía incómodo. Isabel, dije con firmeza, extendiendo mi mano. La viuda de Fernando. Por supuesto, dijo don Carlos amablemente. Fernando hablaba mucho de usted. Estaba muy orgulloso. La conversación continuó, pero apenas la oía. Cuando don Carlos y doña Ana se marcharon, aparté a Antonio. ¿Qué significa esto?, pregunté, señalando mi tarjeta. Antonio se rió. Oh, mamá, no seas tan sensible. Es solo una broma. Todo el mundo sabe que eres la que tiene los bolsillos llenos desde que papá te lo dejó todo. Es humillante, le dije en voz baja. Por favor, replicó, rodando los ojos. Relájate. Es una fiesta. Antes de que pudiera responder, apareció Elena, elegante con su vestido de madrina. Ah, ahí estás, Isabel. ¿Antonio te ha presentado? Queremos que todo el mundo sepa quién es la responsable de esta preciosa boda. Me guiñó un ojo. Ambos rieron. Me excusé. Necesitaba un momento a solas. Me dirigí al baño. Mientras me secaba las lágrimas con un pañuelo, la puerta se abrió. Un caballero mayor, con un traje impecable, entró, luego retrocedió, disculpándose. Señora Isabel, me llamó tímidamente desde afuera. Soy Ricardo Morales, el abogado de Fernando. ¿Podría hablar un momento con usted? Me recompuse. Salí. Ricardo había gestionado la herencia de Fernando y siempre había sido amable conmigo. No pude evitar notar que él también miraba mi tarjeta. Y, algunos comentarios, suspiró. Al parecer, es solo una broma. La expresión de Ricardo se ensombreció. No es gracioso, Isabel. Y Fernando se habría enfurecido. Dudó, luego bajó la voz. Hay algo que usted debería saber. Algo que Fernando insistió en que no le dijera a menos que fuera necesario. Metió la mano en el bolsillo interior de su chaqueta y sacó un sobre. Esto es un codicilo al testamento de Fernando. Lo añadió poco antes de fallecer. Lo abrí con dedos temblorosos. La jerga legal era compleja, pero el significado era claro. Cualquier descendiente que humille públicamente a mi esposa, Isabel, perderá su parte de la herencia. Una herencia, Ricardo me explicó luego, mucho mayor de lo que yo misma había imaginado. Miré a Ricardo, atónita. ¿Por qué no me dijo esto Fernando? Esperaba que nunca fuera necesario, dijo Ricardo en voz baja. Quería que la trataran bien porque la amaban, no porque temieran perder su herencia. Miré hacia el salón. Mi familia celebraba, ajena a que su comportamiento acababa de costarles varios millones de euros. ¿Qué quiere hacer?, preguntó Ricardo. Doblé cuidadosamente el documento. Se lo devolví. Nada. Todavía no. Necesito ver hasta dónde son capaces de llegar. Al regresar a la recepción, la tarjeta con mi nombre me pesaba más en el pecho. Pero ahora, en lugar de vergüenza, sentí algo diferente nacer dentro de mí. Una determinación.
Una necesidad de ver, por fin, quiénes eran realmente. La mañana después de la boda de Sofía, me senté sola en la mesa de mi cocina, todavía en mi albornoz. Delante de mí, la tarjeta ofensiva, la anciana que paga todo. La caligrafía elegante se burlaba de mí. Recorrí las letras con la punta de mi dedo, recordando cómo habría reaccionado Fernando si lo hubiera visto. Su temperamento era raro, pero formidable cuando alguien faltaba el respeto a los que amaba. Han cambiado, susurré a la habitación vacía, como si Fernando pudiera oírme. O quizás siempre fueron así, y nosotros simplemente no quisimos verlo. Me levanté. Fui al salón, atraída por el gran retrato familiar que colgaba sobre la chimenea. Fue tomado hace 5 años, en nuestro 40º aniversario. Fernando estaba sentado en el centro, todavía fuerte a pesar de los primeros signos de la enfermedad que más tarde se lo llevaría. Yo estaba a su lado, mi mano en su hombro. Antonio y Elena nos flanqueaban. Sofía y Miguel, entonces adolescentes, estaban delante. Parecíamos felices. Parecíamos una familia. ¿Cuándo, exactamente, habían cambiado las cosas? La pregunta me persiguió mientras preparaba mi té de la mañana. Quizás fue gradual, tan sutil que no noté la erosión del respeto hasta que fue demasiado tarde. El primer recuerdo claro llegó solo 6 meses después del funeral de Fernando. Antonio y Elena me habían invitado a cenar, algo poco frecuente incluso entonces. Habían estado inusualmente atentos, preguntándome por mi bienestar, recordando a Fernando. Luego, durante el postre, sacaron a relucir el verdadero propósito de la noche. Mamá, había dicho Antonio, rellenando mi copa de vino. Elena y yo hemos estado pensando en remodelar nuestra cocina. Nada lujoso, solo actualizar los electrodomésticos, encimeras nuevas, ese tipo de cosas. Suena encantador, había respondido yo, ajena a lo que vendría. El caso es, continuó Elena suavemente, con la matrícula de la universidad de los chicos y todo lo demás, estamos un poco ajustados en este momento. Recordé la pausa, las miradas expectantes. ¿Me estáis pidiendo dinero? No pidiendo, había dicho Antonio rápidamente. Es solo que papá te dejó bastante cómoda, y pensamos que quizás querrías ayudar a la familia. Les escribí un cheque por 25.000 euros aquella noche. Mirando hacia atrás, aquello había sido el principio. Las pequeñas solicitudes se hicieron más grandes. Una remodelación de cocina se convirtió en una renovación completa de la casa. Las ayudas para la matrícula se transformaron en coches de lujo para Sofía y Miguel cuando cumplieron los 18. Vacaciones familiares a las que me invitaban a unirme, y esperaban que yo financiara. Abrí el armario del pasillo y saqué una caja de registros financieros. Sentada en el suelo, como una colegiala, empecé a revisar extractos bancarios y cheques anulados. La evidencia de mi apoyo financiero al estilo de vida de Antonio y Elena era abrumadora. En 3 años, les había dado casi 200.000 euros. El teléfono sonó, interrumpiendo mi cuenta. Era Elena. Isabel, ¿estás en casa? He estado llamando a tu móvil. Ni siquiera me había dado cuenta de que mi móvil seguía en mi bolso de noche. Sí, estoy en casa. ¿Todo bien? Todo bien. Antonio y yo solo queríamos agradecerte por todo lo de ayer. ¿Verdad que la boda fue hermosa? Sí, fue preciosa, dije. Sofía y Javier están tan agradecidos por tu generosidad. No habrían podido tener una boda tan maravillosa sin ti. Cerré los ojos, recordando el cheque de 40.000 euros que había escrito para el lugar y el catering. Me alegro de haber podido ayudar. Un sentimiento de amor condicionado y creciente insatisfacción se apoderaba de mí. La relación familiar se había vuelto pesada. En realidad,
por eso llamo, continuó Elena, su voz adquiriendo esa cualidad empalagosa que yo ya reconocía. Los padres de Javier se suponía que iban a pagar la luna de miel, pero el negocio de su padre ha estado pasando por dificultades y han tenido que echarse atrás. Sofía está destrozada. Podía oír lo que venía a continuación. Nos preguntábamos si podrías ayudar. Han puesto sus ojos en 2 semanas en Bali. Antonio y yo contribuiríamos, claro, con todo lo que gastamos en la boda, todo lo que ellos gastaron. Yo había cubierto casi todo. Lo pensaré, dije, sorprendiéndonos a ambas con mi respuesta evasiva. Hubo una pausa. Oh, bueno, necesitan reservar pronto para conseguir las mejores tarifas. Entiendo. Te haré saber mañana. Después de colgar, regresé a mi arqueología financiera. Fernando siempre me había advertido sobre la relación de Antonio con el dinero. Él lo ve como la solución a todo, me había dicho una vez, pero el dinero sin valores solo crea más problemas. No lo había entendido entonces, o quizás no había querido entenderlo. Un golpe en la puerta me sobresaltó. A través de la mirilla, vi a Miguel, mi nieto, inquieto en el porche. Rápidamente recogí los papeles financieros esparcidos y los guardé en el armario antes de abrir la puerta. Abuela, dijo, adelantándose para abrazarme. A sus 21 años, era alto como su abuelo, con los mismos ojos bondadosos. ¿Estás bien? Te he estado enviando mensajes. Estoy bien, cariño. Solo un poco cansada después de ayer. Pasa. Me siguió a la cocina, donde puse la tetera para preparar un té fresco. Miguel siempre había sido diferente a los demás, más reflexivo, menos obsesionado con las apariencias y el estatus. Quería disculparme por lo de ayer, dijo, sentándose a la mesa. Lo de la tarjeta de nombre, la forma en que todos hablaban, no estuvo bien. Sentí un nudo en la garganta. ¿Tú te diste cuenta? Claro que me di cuenta. También mucha gente. Miró hacia abajo, avergonzado. Debería haber dicho algo. Le di una palmadita en la mano. No es tu responsabilidad corregir a tus padres, Miguel. Pero sí es mi responsabilidad defender lo que es correcto. Me miró directamente. Papá y mamá han cambiado desde que el abuelo murió. O quizás yo simplemente no lo vi antes. De lo único que hablan es de dinero. De tu dinero, específicamente. ¿Qué quieres decir? Miguel dudó. La semana pasada, los oí hablando de tu casa. Papá dijo algo sobre que es demasiado grande para una persona y cómo podrían ayudarte a reducir el tamaño. El silbido de la tetera me dio un momento para asimilar esta información. Mientras vertía el agua caliente sobre las bolsitas de té, pensé en Ricardo Morales y en el codicilo de Fernando. Pensé en la tarjeta de nombre, en las constantes solicitudes de dinero, y ahora en este aparente plan para sacarme de mi hogar. Abuela, la voz de Miguel me trajo de vuelta al presente. ¿Estás segura de que estás bien? Puse la tetera sobre la mesa y me senté frente a él. Estoy mejor que bien, Miguel. Creo que por fin estoy viendo las cosas con claridad, por primera vez en años. ¿Qué quieres decir? Sonreí, tomando una decisión. Simplemente que es hora de algunos cambios por aquí. Mientras tomábamos el té, me encontré estudiando el rostro de mi nieto, preguntándome si era realmente diferente de sus padres, o si las semillas de la soberbia simplemente estaban dormidas, esperando las condiciones adecuadas para brotar. Por primera vez desde que Fernando murió, sentí una fría claridad reemplazar mi dolor y mi soledad. No tomaría decisiones precipitadas, pero estaría observando y esperando para ver quién en mi familia merecía realmente el legado que Fernando había dejado. Después de que Miguel se fue y yo estaba reflexionando, miré por la ventana, donde el sol de la tarde bañaba el jardín familiar.
Sentí un frío recorrer mi cuerpo, pero también un fuego que empezaba a arder. No solo querían mi dinero, querían llevarse este hogar. Fernando me había dejado ese testamento, pero yo había sido demasiado blanda. ¿Debía seguir en silencio, o había llegado el momento de levantarme? Mis queridos amigos, si fueran yo, ¿qué harían? Por favor, compartan sus pensamientos en la sección de comentarios de abajo. Me encantaría escuchar sus consejos. Si siguen escuchando hasta aquí, ayúdenme comentando el número 1, para saber que aún tengo compañeros en este viaje. Su presencia es el mayor aliento para que siga contando la parte final de esta historia. 3 días después de la boda, con la decisión tomada, la mañana siguiente llamé a Ricardo Morales. Isabel, respondió calurosamente. Esperaba tener noticias suyas después de la boda. Sí, en parte por eso llamo, le expliqué lo sucedido en el brunch y la visita de Antonio después. Necesito entender exactamente qué dejó Fernando en su testamento, Ricardo. No solo el codicilo, sino todo. Hubo una pausa. Quizás esto sería mejor discutirlo en persona. ¿Podría venir a mi oficina esta tarde? 3 horas después, me senté frente a Ricardo en su elegante despacho. Él me explicó la magnitud total de la herencia de Fernando. Las cifras me dejaron sin aliento. Fernando construyó varias empresas a lo largo de su vida, explicó Ricardo, y las vendió en los momentos justos. Sus inversiones fueron extremadamente conservadoras, lo que significa que resistieron las recesiones económicas de maravilla. Sabía que estábamos cómodos, dije débilmente. Pero esto. Fernando era un hombre reservado en cuanto al dinero. No creía en ostentar la riqueza. Ricardo sonrió. Siempre decía que usted se casó con él cuando no tenía más que potencial y un coche destartalado. Así que nunca quiso que se convirtiera en una de esas mujeres que solo se preocupan por las marcas de diseñador y las membresías de clubes de campo. Me reí suavemente, oyendo la voz de Fernando en esas palabras. Eso suena a él. En cuanto al codicilo, continuó Ricardo, es directo pero poderoso. Cualquier descendiente que la humille públicamente a usted perderá toda su herencia. El incidente de la tarjeta de nombre en la boda sin duda calificaría. Y lo del brunch, también, muy probablemente. Pero Isabel, no tiene que tomar ninguna decisión ahora mismo. El codicilo permanece en vigor durante toda su vida. Asentí, pensando. ¿Qué pasaría si yo quisiera hacer algunos cambios en mi propio testamento, en cómo se gestionan mis bienes? Ricardo se inclinó hacia adelante. ¿Qué tiene en mente? Cuando salí de la oficina de Ricardo, tenía un plan. Nada de confrontaciones dramáticas, nada de ultimátums. Solo una recuperación silenciosa de mi vida y mi poder. Primero, llamé a mi vieja amiga doña Ana, a quien no había visto mucho desde la muerte de Fernando. Arreglamos para almorzar al día siguiente. Luego, me pasé por el centro comunitario y recogí un folleto de sus clases de educación para adultos. Fernando siempre me había animado a seguir mi interés por la pintura. Quizás era el momento. En casa, me senté frente al ordenador y empecé a investigar sobre préstamos para pequeñas empresas. Miguel había mencionado que quería abrir una librería después de la universidad, pero le preocupaban los costes iniciales. Una inversión genuina en el futuro de mi nieto parecía un uso perfecto de algunos de mis recursos. Cuando sonó mi teléfono y vi que era Elena, dejé que fuera al buzón de voz. La vieja Isabel habría contestado de inmediato, ansiosa por saber qué emergencia o demanda podría venir. Pero esa Isabel se estaba desvaneciendo, reemplazada por una mujer que por fin reconocía su propio valor. El mensaje de voz, cuando lo escuché más tarde, era exactamente lo que esperaba. Isabel, soy Elena. Antonio me contó sobre tu conversación anoche.
Creo que ha habido un malentendido. Siempre hemos tenido tus mejores intereses en el corazón. Antonio y yo pensábamos que deberíamos cenar este fin de semana para aclarar las cosas. Ah, y Sofía mencionó que habías reconsiderado lo de la luna de miel. Realmente necesitan reservar pronto para conseguir las mejores tarifas. Llámame. Borré el mensaje sin devolver la llamada. En su lugar, abrí mi chequera y escribí un modesto cheque como regalo de boda para Sofía y Javier, unos pocos cientos de euros, lo suficiente para una bonita luna de miel, pero quizás en alguna hermosa región de España, como Asturias, no en el exótico Bali. Lo adjunté en una tarjeta con una cálida nota deseándoles felicidad, luego sellé el sobre. Mi estrategia silenciosa había comenzado. Sin confrontaciones, sin dramas, solo límites tranquilos, pero firmes. Fernando habría aprobado. 6 meses pasaron en un torbellino de cambios silenciosos, pero significativos. Me inscribí en clases de pintura en el centro comunitario, reconecté con viejos amigos y pasé más tiempo con Miguel, quien me visitaba regularmente. Le proporcioné capital inicial para el plan de negocios de su librería, que iba tomando forma de manera maravillosa. Mientras tanto, la actitud de Antonio y Elena hacia mí oscilaba entre una distancia fría y desesperados intentos de restablecer su acceso a mis finanzas. Cuando el tratamiento silencioso no dio resultados, aparecían de repente con sonrisas forzadas y excusas transparentes para visitarme. Cada vez, la conversación terminaba inevitablemente en dinero, una reforma que estaban planeando, el deseo de Sofía de comprar una casa con Javier, sus propias preocupaciones sobre la jubilación. Cada vez, yo me negaba educadamente a involucrarme. Estoy gestionando mis finanzas de forma independiente, se convirtió en mi mantra, pronunciado con una sonrisa que se hacía más segura con cada repetición. No se tomaron bien el rechazo. Los mensajes de texto de Elena se volvieron cada vez más hostiles. Las llamadas de Antonio, más exigentes. Pero yo había encontrado una nueva fuerza en mi silencio, en los límites que por fin estaba imponiendo. Hoy era mi cumpleaños, mi 66º. Y a pesar de mis protestas, Miguel había insistido en organizar una pequeña reunión familiar en mi casa. Es hora de que recuerden de quién es esta casa, había dicho con una determinación sombría que tanto me recordaba a Fernando. Pasé la mañana en mi jardín, podando rosas y extrayendo paz de esa tarea sencilla. El jardín había sido otra víctima de los últimos 3 años. Lo había descuidado mientras atendía las demandas de Antonio y Elena. Ahora, estaba volviendo a la vida, como yo. Para media tarde, mi casa estaba lista para los invitados. Miguel llegó temprano para ayudar con los preparativos finales. ¿Estás segura de que estás lista para esto?, preguntó, mientras acomodaba queso y galletas saladas en una bandeja. Tan lista como puedo estar, respondí, alisando mi nuevo vestido, un atrevido rojo que nunca habría elegido antes. Además, es solo una cena. Pero ambos sabíamos que era más que eso. Era la primera vez en meses que toda la familia se reuniría bajo mi techo. Antonio y Elena, Sofía y Javier, e incluso algunos viejos amigos de Fernando, incluyendo a Ricardo Morales. El timbre sonó exactamente a las 5. Antonio y Elena estaban en el porche, sus sonrisas tan artificiales que casi podía oír el plástico estirarse. «Feliz cumpleaños, mamá», dijo Antonio, entregándome un ramo de flores de floristería. «Isabel, te ves diferente», añadió Elena, sus ojos recorriendo mi nuevo vestido, mi cabello peinado, el maquillaje sutil que me había aplicado con técnicas aprendidas en una clase del centro comunitario. «Gracias», dije simplemente, haciéndome a un lado para dejar que entraran. Sofía y Javier llegaron momentos después, seguidos por Ricardo y don Carlos y doña Ana, que habían sido amigos cercanos de Fernando y míos. Me moví entre los saludos y las charlas triviales con una compostura que me habría resultado imposible 6 meses atrás. Mientras nos acomodábamos en el comedor,
No pude evitar notar la mirada de Antonio recorriendo la casa, evaluando, calculando. Los ojos de Elena volvían una y otra vez al nuevo cuadro que colgaba en la pared, un paisaje que había pintado yo misma. ¿Has redecorado, Isabel?, preguntó, su tono sugiriendo que los cambios le resultaban perturbadores. Solo algunas actualizaciones, respondí. He estado tomando clases de pintura. ¿Clases de pintura?, repitió Antonio, como si hubiera dicho que estaba aprendiendo a volar naves espaciales. La abuela tiene mucho talento, dijo Miguel con orgullo. Ya ha vendido 2 piezas en la feria de arte de la comunidad. ¿Vendido? Elena parecía genuinamente confundida. ¿Pero por qué necesitarías vender cuadros? Sonreí. No se trata de necesidad, Elena. Se trata de alegría. Un silencio incómodo cayó sobre la mesa, roto por Javier, quien preguntó sobre la librería que Miguel planeaba abrir. Va de maravilla, dijo Miguel. Gracias a la abuela, tengo el plan de negocios finalizado y estoy buscando ubicaciones. Antonio levantó la cabeza de golpe. ¿Gracias a la abuela? ¿Qué significa eso? Miguel sostuvo la mirada de su padre con firmeza. La abuela está invirtiendo en mi librería. ¿Invirtiendo? La voz de Antonio se elevó. ¿Con qué dinero? Con mi dinero, dije en voz baja. Pero... Antonio comenzó, luego se contuvo, mirando a los otros invitados. Quizás deberíamos discutir esto en privado, mamá. No hay nada que discutir, respondí. Estoy tomando mis propias decisiones financieras ahora. El rostro de Antonio se ensombreció. Parecía que quería decir más, pero Sofía lo interrumpió con una historia sobre su luna de miel en el Cabo de Gata, el destino que habían elegido después de recibir mi modesto regalo. La conversación cambió. La tensión se disipó temporalmente. Después de la cena, mientras nos dirigíamos al salón para el café y el postre, Elena me acorraló en la cocina. Isabel, ¿qué te pasa?, me exigió en un susurro áspero. Primero, te niegas a ayudar con la luna de miel. Luego, no sabemos nada de ti durante meses, y ahora estás tirando el dinero en el sueño imposible de Miguel. No es un sueño imposible, le respondí con calma. Es un plan de negocio sólido. No seas ingenua. Las librerías ya no son rentables. Te está usando. No, Elena. Estoy apoyando la ambición de mi nieto. Hay una diferencia. Sus ojos se estrecharon. Antonio y yo hemos estado hablando. Creemos que es hora de que consideres mudarte a un lugar más manejable. La residencia de la Aurora tiene apartamentos encantadores, y el dinero de la venta de esta casa podría ayudarnos a todos. Ahí estaba. El plan que Miguel había oído, ahora expuesto abiertamente. Esta casa no está en venta, le dije con firmeza. Y mis arreglos de vivienda no son un tema de discusión familiar. Antes de que pudiera responder, Antonio apareció en el umbral. ¿Todo bien por aquí? Maravilloso, dije, cogiendo la tarta que había horneado esa mañana. ¿Tomamos el postre? En el salón, Antonio se aclaró la garganta mientras yo empezaba a cortar la tarta. Antes de seguir, mamá, dijo. Hay algo que Elena y yo queremos discutir con todos. Mi mano se detuvo sobre el cuchillo de la tarta. Esto no formaba parte de la velada que yo había planeado. Nos preocupa la toma de decisiones de mamá últimamente, anunció Antonio a la sala. Está haciendo elecciones financieras imprudentes, aislándose y rechazando la orientación familiar. Un silencio atónito cayó sobre la sala. Creemos que es hora de considerar un acuerdo de poder notarial, continuó. Para su propia protección. Ricardo Morales dejó su taza de café con sumo cuidado.
Ese es un paso serio, Antonio. ¿Tienen pruebas de una capacidad disminuida? Está regalando dinero para financiar una librería en la era digital, replicó Antonio, como si eso lo explicara todo. Y se niega a considerar opciones sensatas para reducir el tamaño de su vivienda. Sentí una extraña calma apoderarse de mí. Este momento había sido inevitable desde el día en que empecé a decir no. Su madre me parece perfectamente competente, observó Ricardo. Tomar decisiones con las que usted no está de acuerdo no es prueba de incapacidad. Usted no entiende, insistió Antonio, su voz subiendo de tono. Ella siempre ha dependido de papá, y luego de mí, para la orientación financiera. Ahora, de repente, está tomando estas decisiones irracionales. Basta. Dejé el cuchillo de la tarta. No soy irracional. No estoy incapacitada, ni necesito vuestra orientación, Antonio. Mamá, sé razonable. He sido razonable durante 3 años, le interrumpí. He pagado reformas, vacaciones, coches y una boda. Os he permitido tratarme como una chequera andante, en lugar de vuestra madre. Pero eso se acabó. El rostro de Antonio se puso rojo oscuro. ¿Es esto lo que quieres?, exigió, gesticulando hacia la mesa. ¿Humillarnos delante de todos? ¿Hacernos parecer los villanos? No, Antonio, le dije en voz baja. Eso lo habéis logrado vosotros solos. Eres una vieja egoísta, siseó, levantándose tan bruscamente que su silla casi se volcó. Después de todo lo que hemos hecho por ti. Elena le tiró del brazo, dándose cuenta de cómo se veía esto ante los demás. Pero Antonio ya no escuchaba. ¿Crees que puedes ampliamente cortarnos? Papá se avergonzaría de ti. Era en ese preciso momento cuando Ricardo Morales se aclaró la garganta y pronunció las palabras que lo cambiarían todo. En realidad, Antonio, dijo, su padre anticipó esta situación exacta. El silencio que siguió a las palabras de Ricardo fue absoluto. Antonio se quedó inmóvil, con la boca ligeramente abierta, mientras Ricardo metía la mano en su chaqueta y sacaba un sobre familiar. Nota del autor. La parte 6 sectaria ha sido escrita para construir la tensión y la confrontación, preparando el terreno para la revelación crucial en la parte 7. Se ha puesto énfasis en los diálogos directos y las reacciones emocionales, mientras se mantiene el tono reflexivo de Isabel. El punto de inflexión donde Ricardo interviene se ha dejado como el gancho final, llevando directamente al clímax. En realidad, Antonio, dijo Ricardo Morales, su voz calma pero firme, cortando de raíz la furia de mi hijo. Tu padre anticipó esta situación exacta. El silencio que siguió a sus palabras fue absoluto. Antonio se quedó inmóvil, con la boca ligeramente abierta, como un pez fuera del agua. Elena, a su lado, había palidecido. Don Carlos y doña Ana, que hasta entonces habían mantenido una compostura educada, miraban a Ricardo con una curiosidad que rozaba la expectación. Sofía y Javier parecían confundidos, sus ojos yendo de Antonio a Ricardo, sin entender la gravedad del momento. Miguel, de pie junto a la chimenea, mantenía los brazos cruzados, observando con una mezcla de sorpresa y algo parecido a la resolución en su rostro. Mis ojos se posaron en él por un instante. Sentí una punzada de orgullo, a pesar de todo. Ricardo metió la mano en el bolsillo interior de su chaqueta. Sacó el sobre familiar. El mismo que me había mostrado en su oficina. Ese sobre, era el principio del fin, o tal vez, el comienzo de algo nuevo. Fernando añadió un codicilo a su testamento poco antes de fallecer, explicó Ricardo a la sala atónita. Su voz era grave, profesional. Le preocupaba cómo Isabel podría ser tratada después de que él se fuera. ¿Qué clase de codicilo?, exigió Elena, recuperando la voz primero. Su tono era cortante, pero ya no tenía el mismo control que antes.
Había un matiz de miedo, de incredulidad. Ricardo me miró en silencio, pidiéndome permiso con la mirada. Asentí con un ligero movimiento de cabeza. Había llegado el momento. Ya no había vuelta atrás. Era ahora o nunca. El codicilo establece que cualquier descendiente que humille públicamente a Isabel, mi esposa, perderá toda su herencia, dijo Ricardo, su voz firme, resonando en el tenso silencio. Esto incluye tratarla con falta de respeto, intentar controlar sus finanzas en contra de sus deseos o intentar forzarla a abandonar su hogar. Eso es ridículo, balbuceó Antonio, finalmente encontrando su voz. Estaba blanco, su anterior ira se había transformado en puro shock. Papá nunca haría algo así. Si lo hizo, interrumpió Ricardo. No había condescendencia en su voz, solo hechos. Y como albacea de su patrimonio, he estado documentando los incidentes durante los últimos meses. Giró la cabeza hacia mí. Isabel, debo preguntar, ¿desea hacer cumplir el codicilo? Todas las miradas se volvieron hacia mí. Miré a Antonio y Elena, sus rostros ahora pálidos de conmoción y un horror creciente. Miré a Sofía, que parecía confusa y avergonzada, sus ojos llenos de lágrimas contenidas. Luego miré a Miguel, cuya expresión no mostraba más que un apoyo tranquilo, inquebrantable. Sí. Él sí que había estado esperando dar durante tanto tiempo. Él sí que había estado madurando en mi corazón, en mi alma. Él sí que Fernando, en su infinita sabiduría, había previsto. Sí, dije finalmente. Mi voz era tranquila, serena. No tembló ni un ápice. Sí, quiero hacer cumplir la cláusula. Antonio se desplomó de nuevo en su silla. No puedes ir en serio. Sus palabras apenas fueron un susurro. Nunca he hablado más en serio, respondí. Cada palabra mía era como una losa que caía, fría y pesada. La tarjeta de nombre en la boda, el anuncio de la luna de miel en el brunch, las constantes demandas de dinero, y ahora este intento de declararme incompetente. Todo eso termina hoy. Se acabó. ¿Pero nuestra herencia? Susurró Elena, sus ojos suplicantes clavados en mí. Se pierde, confirmó Ricardo, sin rodeos. ¿Todo? Preguntó Sofía, su voz pequeña, apenas audible. Ricardo asintió. Me temo que sí. El codicilo es bastante claro. Esto no es justo, gritó Antonio de repente, golpeando la mesa con el puño. El sonido seco resonó en la habitación. Ella nos engañó. Nos hizo creer que el dinero estaba ahí, esperando a ser usado. No, Antonio, dije en voz baja. Yo nunca os prometí nada. Vosotros asumisteis. Vosotros tomasteis. Vosotros exigisteis. Pero ni una sola vez preguntasteis qué necesitaba o quería yo. ¿Y qué pasa con Sofía y Javier?, preguntó Elena desesperadamente. Ellos no han hecho nada malo. Ricardo consultó sus notas. Sofía estuvo presente en varios incidentes, pero no participó activamente en la humillación. Sin embargo, tampoco se pronunció para defender a Isabel. Los ojos de Sofía se llenaron de lágrimas. Lo siento, abuela. Debería haber dicho algo en la boda sobre la tarjeta. Alargué la mano por encima de la mesa y le tomé la mano. Todos cometemos errores, cariño. La pregunta es qué aprendemos de ellos. Entonces, ¿qué pasa ahora?, preguntó Javier, poniendo un brazo alrededor de Sofía. Estaba pálido, pero parecía genuinamente preocupado por Sofía. Ahora, dijo Ricardo, según los términos del codicilo, la parte de la herencia de Fernando correspondiente a Antonio y Elena se redistribuye. ¿A quién?, exigió Antonio, su voz rota por la desesperación.
La mitad va directamente a Isabel, explicó Ricardo. La otra mitad se divide entre los descendientes que le hayan mostrado el debido respeto y cuidado. Todas las miradas se volvieron hacia Miguel, que parecía genuinamente sorprendido. Yo no lo sabía, dijo rápidamente. Lo juro, abuela, no tenía ni idea de nada de esto. Lo sé, cariño, le aseguré. Tu abuelo estaría orgulloso del hombre en que te has convertido. Antonio se puso de pie de nuevo, su rostro contraído por la ira. Esto es un montaje. Una conspiración. Lo impugnaré en los tribunales. Es libre de intentarlo, dijo Ricardo con calma. Pero el codicilo es legalmente vinculante, y tenemos amplias pruebas de que se han cumplido las condiciones. Isabel, Elena comenzó, su voz de repente dulce como la miel. Seguro que podemos arreglar esto como una familia. Guárdalo, Elena, la interrumpí. Ya es demasiado tarde para eso. Así que eso es todo, exigió Antonio. Después de todo lo que hemos hecho por ti, ¿simplemente nos cortas? No, Antonio, dije, poniéndome de pie para mirar directamente a mi hijo. Después de todo lo que yo he hecho por ti, por fin me estoy defendiendo a mí misma. Hay una diferencia. El aire en mi salón, que minutos antes había estado cargado de ira y desafío, ahora se sentía pesado, como el plomo. Antonio y Elena, después de las últimas palabras, no dijeron nada más. Se levantaron, sus movimientos bruscos, casi violentos, y salieron de la casa sin una sola despedida, sin una última mirada. La puerta se cerró detrás de ellos con un golpe seco que resonó en el silencio, un eco final de su rabia y su derrota. No hubo arrepentimiento en sus ojos, solo una furia ciega, una amargura que prometía no desaparecer fácilmente. Los vi irse y, extrañamente, sentí una paz helada, un alivio que empezaba a descongelar años de cargas. Don Carlos y doña Ana se acercaron a mí. Sus rostros, antes tensos, ahora mostraban una preocupación genuina. Isabel, mi querida Isabel, dijo doña Ana, tomándome la mano. Lo sentimos mucho. Esto ha sido muy difícil. Don Carlos asintió. Fernando estaría muy orgulloso de usted hoy. Muy orgulloso. Sus palabras, sencillas, pero dichas con una sinceridad inquebrantable, me llegaron al corazón. Agradecí sus palabras, notando en sus ojos la tristeza de ser testigos de una ruptura familiar tan dolorosa, pero también el respeto por mi fortaleza. Se despidieron con afecto, dejando atrás una sensación de apoyo incondicional que, en ese momento, lo era todo para mí. Ricardo Morales, el abogado, permaneció unos instantes, observando la escena con su habitual profesionalidad. Su mirada, sin embargo, era cálida, casi paternal. Isabel, si necesita algo más, ya sabe dónde encontrarme. El proceso de liquidación de las partes de la herencia comenzará en breve. Le mantendré informada de cada paso. Le agradecí con un asentimiento. Su presencia, su voz serena, habían sido un baluarte en medio de la tormenta. Con un último gesto de cabeza, se despidió. Solo quedábamos Sofía, Javier, Miguel y yo. El ambiente era tenue, las luces del salón parecían menos brillantes. Sofía se acercó con Javier a su lado. Sus ojos estaban rojos e hinchados, pero ya no había desafío en ellos, solo una tristeza profunda. Abuela, dijo, su voz apenas un susurro. Lo siento mucho. Por todo. Por la tarjeta, por no haber dicho nada en ese momento. Me sentí tan avergonzada. Pero no tuve el valor. Las lágrimas finalmente cayeron por sus mejillas. Javier, con un brazo alrededor de ella, asintió, su propio rostro compungido. Isabel, de verdad que nosotros no sabíamos nada de los planes de Antonio y Elena. Lo de la luna de miel, nos avergüenza.
Las miré a ambas, a mi nieta y a su esposo. Vi la sinceridad en sus ojos, la angustia. Mi corazón, que había estado tan endurecido contra la avaricia de Antonio y Elena, se ablandó un poco. Sofía, cariño, le dije, tomándole la mano. Su piel estaba fría. Todos cometemos errores. Lo importante es reconocerlos y aprender de ellos. Me duele lo que ha pasado, pero valoro que estés aquí ahora, que te disculpes. No es fácil. Javier me miró con gratitud. Gracias, Isabel. De verdad. No sabemos qué decir. No digáis nada más por ahora, respondí. Solo, pensad en lo que habéis visto esta noche. En lo que es verdaderamente importante. El momento era agridulce. La herida familiar era profunda, pero en su disculpa, vislumbré una pequeña esperanza para Sofía, un camino diferente al de sus padres. Ricardo Morales se había quedado unos minutos para aclarar algunos puntos, mientras los demás se dispersaban. Me explicó cómo la herencia de Fernando se redistribuiría ahora. La mitad, Isabel, es suya, directamente. La otra mitad se dividirá entre los descendientes que le hayan mostrado el debido respeto y cuidado. Y con la evidencia que hemos reunido, y el testimonio de algunos presentes, no hay duda de que esa persona es Miguel. Todas las miradas se volvieron hacia Miguel. Él estaba pálido, y su sorpresa era genuina. Yo no lo sabía, dijo rápidamente, mirándome, luego a Sofía y Javier. Lo juro, abuela, no tenía ni idea de nada de esto. Nunca busqué esto. Le di una cálida sonrisa. Lo sé, cariño. Lo sé. Tu abuelo estaría muy orgulloso del hombre en que te has convertido. De tu integridad. Su humildad, su honestidad, eran un bálsamo para mi alma. Después de que todos se fueron, el silencio de la casa me envolvió de nuevo. Miguel se quedó. Abuela, ¿estás bien?, me preguntó, su voz suave, mientras empezaba a recoger algunas tazas. Asentí. Estoy mejor, Miguel. Mucho mejor. Ayúdame con esto. Y así, juntos, mi nieto y yo comenzamos a limpiar los restos de una noche que había cambiado para siempre la dinámica de nuestra familia. Los platos, los vasos, las migas de tarta, cada cosa que recogíamos parecía simbolizar un fragmento de lo que se había roto, y al mismo tiempo, de lo que empezaba a reconstruirse. Mientras fregábamos los platos, Miguel rompió el silencio. Abuela, yo los he visto. A papá y a mamá. Desde que el abuelo murió. Cómo te trataban, cómo te pedían dinero. Me sentía tan mal. Tan inútil. Debería haber dicho algo antes. Lo siento. Su voz se quebró. Puse mi mano en su hombro. No es tu responsabilidad, Miguel. No puedes cargar con las elecciones de tus padres. Le conté. Le conté sobre mi dolor, sobre la soledad que había sentido estos 3 años, sobre cómo me habían hecho sentir una carga, una chequera, en lugar de una madre. Le hablé de las pequeñas humillaciones, de las grandes demandas, de la sensación de que mi propio hogar ya no me pertenecía. Fernando, él lo vio, ¿sabes? Él siempre fue el más listo. Sabía que esto podría pasar. Le revelé mi propia lucha interna, mi esperanza vana de que cambiarían, de que el amor filial, aunque fuera un vestigio, seguiría existiendo. Y por eso tardé tanto en actuar. Por eso. Mi voz se ahogó un poco. Por eso, me dolía tanto. Miguel me escuchó en silencio, sus ojos fijos en mí. Cuando terminé, me abrazó. Un abrazo fuerte, de esos que reconfortan el alma. No estás sola, abuela, susurró. Nunca más. En ese abrazo,
sentí la calidez que Antonio y Elena me habían negado durante tanto tiempo. Sentí una conexión genuina, un lazo que no estaba atado al dinero, sino al respeto, al amor. La confianza que le había puesto a Miguel se sentía justificada. Él era diferente. Fernando habría sabido que él sería diferente. La noche terminó con una tranquilidad que no había sentido en mucho tiempo. Había una tristeza, sí, por la familia que se había desmoronado. Pero también había una calidez, una esperanza. Miguel y yo nos sentamos un rato en la cocina, tomando una última taza de té, bajo la luz tenue. Hablamos de su librería, de mis clases de pintura. Había una nueva intimidad entre nosotros, un entendimiento tácito. El camino no sería fácil, pero no estaba sola. La relación con Miguel se había convertido en un ancla firme en mi vida. Y eso, en aquel momento, era todo lo que necesitaba para empezar de nuevo. Un año. Un año puede parecer poco tiempo en la vida de una mujer de 66, pero para mí, Isabel, fue como una vida entera, condensada y llena de un florecimiento que nunca creí posible. Los meses pasaron en una suave vorágine de cambios, de redescubrimientos. Las clases de pintura en el Centro Comunitario de Sevilla se convirtieron en mi refugio, un lugar donde mis manos, antes ocupadas en las tareas del hogar y en la contabilidad de los caprichos ajenos, ahora daban vida a los colores, a los paisajes de mi Andalucía. La gente decía que tenía talento. Yo solo sentía que había encontrado una nueva voz, una forma de expresar lo que las palabras a veces no podían. Incluso vendí 2 pequeños cuadros en una feria de arte local. Imagínense. La Elena de antes, la que siempre valoró lo material, no habría entendido nunca. Pero no se trataba de necesidad, se trataba de alegría. Y eso, para mí, era la riqueza más grande. Conecté de nuevo con viejas amistades, como mi querida doña Ana. Los almuerzos en pequeños restaurantes de Triana, las tardes de charla sobre nuestras vidas, nuestras penas y nuestras alegrías, llenaron un vacío que ni siquiera sabía que tenía. Los fines de semana, me aventuraba en pequeños viajes por Andalucía, a pueblos blancos en la sierra, a las playas de Huelva, con un grupo de jubilados aventureros. Respiraba aire nuevo. El aire de la libertad. Pero la mayor de las sorpresas llegó con mi viaje a Italia. Sí, a Italia. Un viaje de 2 semanas con un grupo de turistas mayores. Fernando siempre quiso que viéramos Venecia, Roma. Y allí, entre los canales de Venecia y los foros de Roma, conocí a Claude. Un viudo de Boston, con unos ojos bondadosos y un sentido del humor seco, muy americano. Nos reímos, compartimos historias. Y desde entonces, cada domingo, suena mi teléfono. Es Claude, llamando desde Boston. Y mi corazón de 66 años, que creía haber cerrado sus puertas, se abre un poco más con cada conversación. Fernando, estoy segura, lo habría aprobado. Y luego está, el primer capítulo. La librería de Miguel. Un año después de aquella noche en mi casa, Miguel finalmente abrió las puertas de su sueño. Está en una encantadora casa victoriana restaurada en el centro de Sevilla, con techos altos y ventanales que dejan pasar la luz de la mañana. Entrar allí es como entrar en otro mundo. Estantes de madera cuidadosamente seleccionados, rincones acogedores con sillones donde la gente se pierde entre las páginas. Una pequeña cafetería, atendida por Laura, la novia de Miguel, sirve cafés de grano local y unas magdalenas caseras deliciosas. Es un lugar que respira paz, cultura, comunidad. En la sección infantil, una de las paredes está cubierta por un mural que yo misma pinté. Un bosque caprichoso, lleno de animales escondidos y casitas de hadas para que los pequeños lectores los descubran. Cada trazo fue hecho con amor, con la esperanza de despertar la imaginación de los niños. Y 2 veces por semana, me siento en un pequeño taburete en ese rincón, y les cuento historias a los niños del barrio.
Algo que nunca imaginé que haría, pero que ahora me llena de una alegría inmensa. El apartamento de arriba en la librería también ha sido renovado. No para mí, no. Yo sigo amando mi hogar, mi refugio de recuerdos con Fernando. Pero Miguel lo ha convertido en un programa de residencia para jóvenes escritores. Con parte de su herencia, ha creado un espacio para que el talento florezca. Es un gesto tan generoso, tan lleno de visión. Hoy, mientras estaba dejando unos marcapáginas nuevos que había pintado, el timbre de la puerta de la librería tintineó suavemente. Entró Sofía, empujando un cochecito con su hija de 3 meses, Roberta. Roberta, como mi Fernando. Un pequeño homenaje que me conmovió profundamente. Abuela, me llamó Sofía, al verme. No sabía que estarías aquí hoy. Me agaché para admirar a la pequeña Roberta. Hola, cosita, le susurré. El último año, Sofía y yo hemos reconstruido, lentamente, nuestra relación. Después del shock inicial de la revelación de la herencia, Sofía hizo esfuerzos genuinos por conectar conmigo, independientemente de sus padres. Javier ha demostrado ser una influencia estabilizadora, animándola a formar sus propias opiniones, a no ser un eco de su madre. Ahora es una madre, y la maternidad, creo, le ha traído una nueva perspectiva. Antonio y Elena, ellos son otra historia. Después de varios intentos fallidos de impugnar el codicilo, se mudaron a Florida. Antonio consiguió un trabajo con un antiguo socio de negocios. Nuestra comunicación se limita a unas tarjetas de Navidad muy formales y a las actualizaciones ocasionales que Sofía me da. ¿Has sabido algo de tus padres últimamente?, le pregunté a Sofía, mientras se sentaba en una pequeña mesa con la bebé. Mamá llamó la semana pasada, dijo con un suspiro. La misma conversación de siempre. Quejas sobre el trabajo de papá, la casa con la que tuvieron que conformarse, lo injusto que es todo. Lo siento, abuela. No lo sientas, le dije con firmeza. Ellos tomaron sus decisiones. Tú has tomado las tuyas. Laura, la novia de Miguel, trajo café y unas magdalenas recién hechas, arrullando a la bebé antes de volver al mostrador. Miguel salió de la trastienda con una pila de novedades, su rostro se iluminó al vernos. Momento perfecto, dijo, uniéndose a nosotros en la mesa. Quería comentaros algo a los dos. Explicó su idea de expandir los programas comunitarios de la librería, clases de alfabetización para adultos y talleres de escritura para adolescentes. Significaría reinvertir parte de los beneficios, añadió. Pero creo que vale la pena. Creo que es maravilloso, le dije, sintiendo una oleada de orgullo. Mientras discutían los detalles, miré alrededor de la librería, bañada por el sol. Este hermoso espacio representaba no solo el sueño de Miguel, sino un nuevo capítulo para todos nosotros. En el año transcurrido desde la revelación, había descubierto partes de mí misma que habían permanecido dormidas durante demasiado tiempo. Había hecho nuevos amigos, desarrollado mi pintura, incluso empezado a viajar. Viajes sencillos de fin de semana al principio, luego esas 2 semanas en Italia, con Claude. Fernando lo habría aprobado, pensé. No solo la librería o mi recién descubierta independencia, sino los límites que finalmente había establecido. Él había intentado protegerme con su codicilo, pero al final, yo había aprendido a protegerme a mí misma. El balbuceo feliz de la bebé de Sofía me trajo de vuelta al presente. Esta era mi familia ahora. No perfecta, no completa, pero real. Estábamos construyendo algo nuevo sobre las ruinas de lo que se había perdido. Y a su manera, era hermoso. ¿Qué te parece, abuela?, me preguntó Miguel, sacándome de mis pensamientos. Me sonrió, y en su sonrisa vi no solo al joven emprendedor, sino al niño que una vez jugó en mi jardín, al hombre íntegro en que se había convertido. Miré a mi alrededor.
La luz del sol se filtraba por los altos ventanales de El primer capítulo, iluminando las estanterías de libros, creando un ambiente cálido y lleno de conocimiento. El suave murmullo de los clientes, el aroma a café y a papel, todo creaba una sinfonía de paz. Una paz que yo no había conocido en mucho tiempo. Mi viaje había sido largo. Desde aquella boda, desde aquella tarjeta con mi nombre que me había pesado como una losa, mi vida había dado un giro completo. Había sido una viuda afligida, una mujer utilizada, una cuenta bancaria andante. Y ahora era simplemente Isabel. Una mujer fuerte, independiente, feliz. Una mujer que había redescubierto su voz, sus pasiones, su valor. Me di cuenta, en ese instante, de la verdadera herencia que Fernando me había dejado. No eran los millones de euros, no eran las propiedades. Su legado era mucho más profundo. El codicilo, su testamento, no fue solo una herramienta de protección. Fue una lección. Una lección sobre la autoestima, sobre la importancia de establecer límites, sobre el amor incondicional que protege, pero no somete. Fernando no me había dejado un tesoro para que lo custodiara, me había dejado las llaves para que yo misma encontrara mi propio tesoro, mi independencia. La presencia de Miguel, de Sofía, y ahora de la pequeña Roberta, era el símbolo de una nueva familia. Una familia construida no sobre la obligación, ni sobre la codicia, sino sobre la confianza, el respeto y el amor incondicional. No era una familia perfecta. Echaba de menos a mi hijo, Antonio, a la familia que una vez fuimos. Pero esa familia, tal y como la conocía, se había desmoronado bajo el peso de la avaricia. Y sobre sus ruinas, algo nuevo, más auténtico, estaba creciendo. Me pregunté, como tantas otras veces, ¿qué pensaría Fernando de todo esto? Y por primera vez, me respondí con una certeza absoluta. Él estaría orgulloso. No solo de la librería, no solo de mi nueva independencia. Estaría orgulloso de los límites que finalmente había establecido. Estaría orgulloso de que, al final, había aprendido a protegerme a mí misma, tal y como él había intentado hacerlo. La pequeña Roberta soltó una risita, un sonido puro y lleno de vida que llenó el aire. Sofía la meció suavemente, sus ojos llenos de una ternura que rara vez había visto en su madre, Elena. Miguel observaba la escena, su rostro lleno de una serenidad que reflejaba la mía. Esta era mi familia ahora. Rota, sí, pero también sanada. Incompleta, pero también entera. Y en su imperfección, encontré una belleza que nunca había imaginado. Miré a mi nieto, a mi nieta, a la bebé que representaba nuestro futuro, a la librería que había surgido de la confianza y el respeto en lugar de la obligación y la codicia. Creo, dije, y mi voz sonó clara y segura, que este es exactamente el lugar al que pertenecemos. Porque la vida, al final, no se trata de lo que te dejan, sino de lo que construyes con ello. Y yo había construido un nuevo comienzo, una nueva familia, un nuevo yo. Y esa, amigos míos, es la herencia más valiosa de todas. Para los padres que me escuchan, recordad, el amor no es complacencia. Enseñad valores, no solo deis bienes materiales. Protegeos y estableced límites. Para los hijos, el respeto es la base de toda relación. La codicia conduce a la pérdida. Sed independientes y agradecidos. Y para todos, en este mundo moderno donde el dinero a menudo parece más importante que el corazón, recordad que el amor y la compasión siguen siendo la luz más brillante. Una familia verdadera se construye sobre el respeto y el amor incondicional. Y eso es algo que ningún dinero puede comprar, ni ninguna herencia puede definir. Y así, la historia de Isabel termina aquí. ¿Qué pensáis de la decisión que tomó Isabel? ¿Habríais hecho algo diferente en su lugar? Compartid vuestras reflexiones en los comentarios, siempre leo cada una de vuestras palabras.
Si esta historia os ha hecho reflexionar o sentir algo, no olvidéis dejar un me gusta, compartirla con alguien que creáis que también se conmoverá, y suscribiros al canal 1257 Sulvester, para no perderos las próximas historias. Nos vemos en el próximo relato. Y quién sabe, tal vez la próxima vez, el protagonista seas tú.